Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Me es un gusto especial saludarles este domingo nuevamente en nuestro tiempo devocional Palabras de Esperanza de nuestra Iglesia Bíblica Torrefuerte. Y agradecemos nuevamente, como siempre lo hacemos, todos los comentarios que nos dan, los saludos que nos brindan. Gracias por acordarse de nosotros también en sus oraciones. Este domingo que pasó, estuvimos recibiendo un reto muy grande dentro de nuestra iglesia a través de nuestro hermano David Ruiz, que viene de Guatemala. Él, como saben ustedes, estuvo tratando el tema importante acerca de misiones. Cada, cada tiempo en nuestra iglesia recordamos la responsabilidad que tenemos todos de participar en el trabajo misionero y obviamente, ¿verdad? Pues recibimos retos de qué hacer con respecto a la obra misionera. Y cuando entramos precisamente a temas como ese, siempre nos hacemos muchas preguntas. Y pues a mí siempre me llamó la atención desde muy joven esa parte del trabajo misionero. Y en ocasiones, obviamente, lo consideré más bien como parte del ministerio y decir, bueno, pues unos van a ser misioneros, así como otros son pastores, ¿verdad? Y otros son maestros. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, empecé a darme cuenta de algunos datos, algunos principios, algunas ideas con respecto a ese trabajo. Y a veces pensaba yo, y mucha gente también lo piensa de esa manera, que cuando hablamos del trabajo misionero, estamos hablando de salir de nuestro entorno, de ir hacia otros lugares para compartir el mensaje del Evangelio. Y ponemos mucho énfasis en esa parte del ir, en esa parte de dejar para poder llegar a otros lugares compartiendo el Evangelio y nos perdemos un poquito en lo que es la idea esencial de ese trabajo misionero. Y ese trabajo misionero, aunque efectivamente tiene que ver con en ocasiones salir, eh, la esencia de ese trabajo misionero es otro. La esencia realmente del trabajo misionero está en el ligar a la gente a Cristo. Y para eso, obviamente, nosotros lo podemos hacer en el lugar donde estamos. Hay muchos textos en la Biblia y ustedes los recordarán en donde se nos habla de el compartir el mensaje y en uno de esos en Hechos precisamente el Señor decía a los discípulos que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues bien, eso algunas personas lo han interpretado diciendo que vamos a empezar donde estemos. Bueno, independientemente de lo que es el desarrollo geográfico de misiones, hoy yo quiero que consideremos más bien lo que es la esencia del trabajo. Y esa esencia del trabajo misionero la encontramos básicamente en un texto que en ocasiones lo pasamos por alto y no le damos el valor misionero, ¿verdad? Sino que lo tomamos de otra manera. Es el pasaje de San Juan en el capítulo número 10, los versículos 16, bueno, desde el 14 hasta el 16. Y se los voy a compartir y quisiera aquí darles unas cuantas ideas con respecto a esa esencia del trabajo misionero. Fíjense, en este pasaje, repito, Juan 10, capítulo 14, perdón, Juan 10, versículos 14 hasta el 16, perdón, el Señor Jesucristo le compartió a sus discípulos estas ideas. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas.
También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cuando vemos este pasaje, obviamente nosotros nos encontramos con esa gran idea del Señor Jesucristo. Y podríamos resumir y hacernos, bueno, podríamos hacernos la pregunta, ¿cómo podríamos resumir nosotros lo que es la labor misionera? El versículo 16 es muy directo, muy tajante, y dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo podríamos nosotros considerar lo que es la obra misionera? Si lo resumiéramos en unas cuantas palabras, tendríamos, usando este versículo 16, que decir que el trabajo misionero no es otra cosa más que traer a las ovejas de Cristo que no son del redil al redil, para que haya un solo rebaño. Obviamente aquí el Señor Jesucristo estaba refiriéndose, en cuanto al redil, estaba refiriéndose a judíos y no judíos. Él estaba diciendo, ¿verdad?, que dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo judío, había personas que lo conocían a él y que lo recibieron, ¿sí? Y obviamente eso creó una relación. Las ovejas conocían al pastor, conocían a Cristo, y Cristo conocía a sus ovejas. Pero aquí Cristo les dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, y que no son judías, y tengo que traerlas. Si nos quedamos con esta frase, entonces, ¿qué es la obra misionera? Pues la obra misionera es ese esfuerzo a través del cual Cristo trae a esas ovejas a su redil. Y esas ovejas se encuentran en otros lugares, fuera del barco del pueblo de Israel. Se encuentran en Europa, se encuentran en África, se encuentran en Oceanía, en todos los continentes, ¿no? En países, ¿verdad?, de todo el mundo. Cristo tiene ovejas. Y a esas ovejas Cristo quiere traerlas a Él. ¿Para qué? Para formar un solo rebaño. Un rebaño en donde todos los que creen en Él estén unidos. ¿Qué ventajas nos deja a nosotros como creyentes? Bueno, si leemos nuevamente el pasaje, vamos a encontrarnos con algunas ideas, y esta es la primera. La primera de ellas, dice Cristo, yo conozco a mis ovejas. Es decir, cuando nosotros somos llamados al redil de Cristo, somos llamados porque Cristo mismo nos conoce. Y hermanos, qué bello es saber que todo lo que son mis preocupaciones, todo lo que son mis necesidades, todo lo que son mis inquietudes, Él ya las conoce. Cuando estamos pasando por problemas en la vida, problemas de diferentes tipos en la familia o en el trabajo, debemos de recordar que somos ovejas de Cristo y Él nos conoce. Ese es el primer gran beneficio, ¿verdad? El segundo gran beneficio es que Cristo dice, y las mías me conocen. Es decir, que nosotros, así como Cristo nos conoce, podemos llegar a tener un conocimiento de Él. Si podemos saber qué es lo que a Cristo le agrada, qué es a lo que a Cristo le disgusta, podemos saber cómo podemos en un momento dado llenar sus expectativas, si lo pudiéramos decir de esas maneras. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Él nos conoce y nosotros le conocemos a Él. El otro beneficio que veo aquí en este pasaje es cuando Él dice que Él va a traerlas. Es decir, si nosotros hemos llegado al conocimiento de Cristo, si hemos recibido a Cristo como Salvador personal, ¿por qué es? Pues porque Él fue a buscarnos, no nosotros le buscamos a Él.
Él sabía dónde estábamos, Él sabía lo que necesitábamos, sabía lo que eran nuestros problemas y Él fue por nosotros. Y eso significa que, desde la perspectiva de Cristo, nosotros somos gente que podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque Él está velando por nosotros. Él nos cuida y Él va a nuestro encuentro en cada momento. El cuarto beneficio que veo de esta obra es que somos ahora un solo rebaño. Es decir, ya no son más rebaños. Y si ustedes se fijan, en muchas ocasiones nosotros hacemos distinciones dentro del rebaño, ¿verdad? A veces como iglesias nosotros empezamos a calificar a las iglesias por lo que son, por lo que hacen, etcétera, ¿verdad? Dimos es que esta iglesia es así, esta es así. Bueno, recordemos, con sus características propias la iglesia, ¿sí? Es el rebaño de Cristo. Así como, por ejemplo, yo sé que si tú tienes dos hijos, vas a dar cuenta que los dos son diferentes. Uno piensa de otra manera, otro de otra. Uno actúa de una manera, otro actúa de otra. Lo mismo es en el rebaño de Cristo. Aunque somos un rebaño, podemos tener diferentes perspectivas, pero somos el rebaño de Cristo. Si hemos recibido a Jesucristo como Salvador personal, somos un solo rebaño. Así que imagínate qué hermoso, qué tranquilidad nos puede dar a nosotros el hecho de saber precisamente que en la obra misionera nosotros estamos trabajando juntamente con Cristo, buscando a las ovejas que son suyas y que están dispersadas por todas partes. No importa que tú estés en el trabajo o si Dios te mandó a otro país, ¿verdad? Hay muchos chicos de nuestra iglesia que están estudiando en otros lugares, en otros países. Hay personas que han tenido por necesidad de trabajo que moverse a otros lugares. Pues en esos sitios donde nosotros estemos, podemos seguir trabajando juntamente con Cristo, ¿haciendo qué? Juntando al rebaño de Él, porque Él conoce sus ovejas y Él nos va a guiar a esas ovejas para traerlas a su redil. Lo mismo sucedió contigo. Alguien, ¿verdad? Te trajo al rebaño de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo te conocía. Y Cristo sabía que tú podías conocerlo también a Él y establecer una relación personal. Así que, mis queridos amados y hermanos y hermanas, cuando estamos hablando de misiones, estamos metiéndonos en un terreno muy bello, ¿verdad? Que es nada más ni nada menos el de colaborar con el Señor Jesucristo en formar su rebaño. Ese rebaño que le conoce a Él y ese rebaño al que Cristo conoce. Ese rebaño al que Cristo cuida, ese rebaño al que Cristo guarda. Así que no te detengas, no te hagas a un lado. Recuerda, es el rebaño de Cristo y estamos trabajando para Él, creando ese rebaño, trayendo a la gente a ese rebaño como tú también fuiste traído en alguna ocasión, ¿no? Es bello entonces cuando estamos hablando de misiones, porque precisamente aquí vemos cómo a Cristo le interesa el trabajo misionero. Así que, de alguna manera, involúcrate, porque estás involucrándote en lo que Cristo quería hacer, crear su rebaño y traerlo a Él. Qué hermoso, ¿no? Pues te dejo con esas palabras y espero que el Señor te anime a ser parte precisamente de ese trabajo. ¿Qué te parece si terminamos con oración? Oramos. Padre, te damos gracias porque nos permites en este día considerar la importancia de ser parte del trabajo misionero, porque es el trabajo, Padre, de crear, de formar a tu rebaño, de traerlo a ti. Ayúdanos a servirte de esa manera, te lo rogamos en nombre de Cristo. Amén. Gracias, pues mi Señor les bendiga. Hasta la próxima semana.